Café Pedagógico Podcast. Ahí es parte de una pregunta. ¿En qué medida debemos comprender dentro de la esencia de educación esto, ¿no? Que es la pedagogía del amor. Dentro de lo que es el verdadero fin de la educación, debe estar basado solamente en esto que le llamamos la pedagogía del amor, que surge pues en estas últimas décadas. Esa es la esencia de la educación. Habrá que... Una maestra, ¿qué harías tú, no? ¿Te acuerdas? La pregunta era, ¿qué harías tú si en tu clase un estudiante se duerme o se queda dormido? En las escuelas deben ser espacios de amor. Esa palabra que para muchos es complicado definir, imagínate, pues, ¿no? Yo creo que es más fácil entender la violencia que el amor. A veces podemos caer quizás en entender la pedagogía de la ternura como romantizar la educación, es decir, el amor que tiene el docente puede estar mal interpretado con una especie de hasta de permisivismo, ¿no? Café Pedagógico Podcast. Un espacio para conversar y aprender. Somos dos colegas dispuestos a compartir un café contigo y tus experiencias en la educación. Porque las mejores conversaciones son entre colegas. Sean ustedes bienvenidos a esta segunda temporada. ¿Qué tal? Bienvenidos a toda nuestra comunidad, saludarles. Mil disculpas por todo este tiempo de vacaciones que nos hemos dado, Renzo. Pero estamos comenzando ya una segunda temporada en tu podcast favorito, Café Pedagógico. Renzo, ¿cómo has estado todo este tiempo? Así que buenas noches, Elmer, buenas noches, seguidores de Café Pedagógico. Estamos justamente todo este tiempo preparándonos para mostrarles algo novedoso. Y como ustedes están observando, ya acá estamos pues estrenando estudio. Y a partir de esta temporada vamos a hacer pues nuestros programas a través de un estudio. Y posiblemente ya vamos a hacer también programas en vivo. Hoy tenemos un tema importantísimo que nos va a anunciar a propósito de la fecha, nos va a anunciar acá nuestro amigo Elmer. Sí, el día de mañana estamos celebrando San Valentín. Así que desde acá a todas las parejas, matrimonios, enamorados, nuestros estudiantes también que quizás continúan con su relación después de terminar las clases o su secundaria, han seguido con esa hermosa historia de amor. Y a partir de eso, pues hemos tomado la decisión de conversar un poco sobre la pedagogía de la ternura o la pedagogía del amor. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo lo hemos venido aplicando dentro de nuestra experiencia pedagógica? Antes de comenzar con esta charla, pues como decía Renzo, estamos implementando poco a poco. De hecho, este video quizás no es con la mayor calidad, ¿no? que se requiere, pero poco a poco vamos a ir mejorando en este tema presencial. Antes los hemos hecho de manera virtual, ¿no? Por medio del Zoom, nos reuníamos. Pero bueno, en esta segunda temporada para ustedes, queremos que ustedes también compartan esta experiencia de conversación, ¿no? y estar en casa escuchándonos. Renzo, ¿cómo así has aplicado la pedagogía de la ternura o cómo has llegado hacia ella? Es decir, hay dos formas, ¿no? A veces cuando nos encontramos con una metodología interesante de educar. Uno es que lo vamos haciendo en nuestra experiencia y después nos damos cuenta de que eso que estábamos haciendo tenía ese nombre, ¿no? Y lo otro es no saber qué hacer y averiguar qué metodología aplicar. En tu caso, Renzo, ¿tú ya sabías que estabas haciendo pedagogía del amor, pedagogía de la ternura, o es que lo descubriste primero y luego lo aplicaste? A ver, como tú mismo lo manifiestas de manera indirecta, sí, pues es una práctica. Generalmente está orientada a niños de primaria, pero quieras o no, también hay que preguntarnos, pues, qué tanto lo ponemos en práctica con jóvenes o adolescentes. Porque muchas veces la pedagogía del amor dice, no, simplemente para niños, el cual, por la misma etapa, es donde las profesoras, el profesor, queda pues la imagen queda pues bastante
manifiesta en la mente de los niños. En inicial pues tenemos a la maestra jardinera, en primaria a la maestra y a veces al maestro, y en secundaria pues ya viene otra etapa en el cual tienes bastantes docentes y cada uno pues con su propia manera de tratar, porque es justamente ¿no? Lo que tiene que ver con la metodología, la forma como llegas al alumno, cómo lo tratas, como en la parte emocional también. Entonces es una práctica humana, eso es. En este caso, a partir de mi experiencia personal, la pedagogía del amor llegó hacia mí estando en el seminario menor, pero porque la recibí, ¿no? La recibí de uno de mis maestros de filosofía que capaz tenía una forma de amar particularmente, ¿no? A veces podemos caer quizás en entender la pedagogía de la ternura como romantizar la educación, es decir, eh, el amor que tiene el docente puede estar mal interpretado con una especie de hasta de permisivismo, ¿no? No, hay que amar o hay que comprender al estudiante y por lo tanto se puede permitir todo. Entonces, eh, este profesor de filosofía, que de aquí le mando un saludo para Arnaldo, eh, me demostró que el amor comprendía más allá que solo motivarme por una buena tarea hecha o tener ciertos detalles de empatía, podría decirse. Va más allá, ¿no? ¿Cuál es el principio? El principio era que quien ama, pues es la persona que está en la capacidad para corregirte y esa corrección se da en el momento, ¿no? Ahora, de cómo el profesor me corregía, creo que marca la diferencia de cómo se aplica la pedagogía de la ternura en los docentes que realmente quieren amar a sus estudiantes, ¿no? Y la forma como corregía el profesor Arnaldo era una forma tan elegante, digamos, sin lanzar indirectas o sin lanzar, digamos, eh, ironías, que a veces los docentes podemos caer en ello, ¿no? El padre Arnaldo hacía que uno se sienta, es decir, reconozca su error, pero no se sienta ofendido por esa corrección. Entonces, creo que la pedagogía de la ternura yo la conocí, gracias a Dios, en un concepto sincero de amar y por ende también en un sentido sincero de corregir, ¿no? Y a partir de ello, pues me quedó grabado el tema de si es que yo quiero acercarme al estudiante, tengo que hacer por una vía o un camino realista, ¿no? Que no romantice nada, ni tampoco dramatice nada, ¿no? Es decir, en su justo lugar, te doy segundas oportunidades porque te puedes equivocar, ¿no? Pero tengo el derecho también de corregirte, de educarte, que es el sentido, ¿no? Pleno de la educación, de nuestro trabajo. Ahora que tú hablas de segundas oportunidades, a veces cuando uno se te va a dar una oportunidad, dos, tres, cuatro oportunidades, cinco, no, imagínate. Y hasta ahí todo, ahí tiene que ver también hasta dónde pues llega el sentido permisivismo de los docentes, ¿no? Y como tú mismo manifiestas, es pues reconocer al estudiante como un ser humano único, en el cual pues se equivoca, ¿no? Y tiene también derecho a corregirse, ¿no? Pero muchas veces detrás de repente de esa llamada de atención fuerte que a veces nosotros los docentes hacemos, está pues, ¿no? Es con bastante escondido pues eso de, oye, mira, reacciona, yo quiero lo mejor para tu vida. Y muchas veces los padres y los mismos, yo te estoy hablando en el caso de la docencia, no lo entienden de esa manera. Y pues obviamente bien, ahora ya pues se confunde con que la permisividad, pobrecito, hay que, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también eso, ¿no? Pues el que te regañen también es el que te hagan reaccionar, como tú mismo lo manifiestas, de una manera, claro, cada uno de manera distinta, cada docente de manera distinta, con sus estrategias, tiene también por ahí el,
se puede decir, una pizca de decir, oye, mira, yo en verdad te llamo la atención de esta manera porque quiero que cambies para bien, ¿no? Muy lejos, pues, ¿no? De lo que se aplicaba hace 4 décadas atrás, en el cual La educación tradicional. exactamente, la educación tradicional. Y yo creo que a veces hay que saber entender, pues, ¿no? Que como tú manifiestas, la pedagogía del amor no pues encierra la permisividad o romanticismo, ¿no? Exacto. Esto tiene que ver también de saber analizar cuál es la forma adecuada para llegar a ese estudiante. O sea, por ejemplo, ¿no? La neurociencia ahora plantea 4 caminos, digamos, ¿no? Existen estudiantes más razonales o racionales, otros estudiantes más emotivos, ¿no? Otros más holísticos y otros estructurales, ¿no? Son los 4 cuadrantes que propone la neurociencia. Y el docente debe estar despierto en esto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a veces tratamos de llegar a estudiantes racionales con un plano muy sentimental, y esto no encaja. Es decir, si yo voy, digamos, en nivel secundaria, como un perfil de docente muy, eh, a ver, romántico se podría decir, es decir, como que decirle, a ver, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿no? El racional no quiere eso, ¿no? El racional quiere argumentos, quiere datos, quiere cosas medibles, y en la cual tú le demuestres que está avanzando y que no está avanzando, ¿no? Entonces, pero si uno va de una forma sentimental, creo que no encaja con esa forma que quiere el estudiante o que podemos llegar al estudiante, ¿no? Entonces, eso en mi práctica pedagógica me ha costado entender por qué. Porque nosotros atendemos por salón casi a unos 35 estudiantes. Y dentro de esa cantidad de alumnos hay una diversidad de caminos para llegar a cada uno, ¿no? Entonces la pedagogía de la ternura trata pues de señalar el camino correcto, pero no partiendo pues de un prejuicio, en entender que por tener consideración al estudiante, para que no se ofenda o para que eh, no se sienta hasta incluso triste, y al contrario esté alegre, motivado, quiera aprender, regrese al colegio al otro día con ganas de recibir la materia, el curso, etcétera. A veces nosotros, los profesores, nos hemos convertido, y esto lo decía un profesor de filosofía de la educación en la universidad, nosotros nos hemos convertido en payasos, ¿no? Es decir, en que estamos frente al estudiante dándole todo lo que él pide, ¿no? Si él quiere que me pare de cabeza, me paro de cabeza. Si él quiere que haga malabares para que aprenda, yo hago malabares. Pero, y esta es mi pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede comprender que la pedagogía de la ternura es viable si es que entendemos como pedagogía de la ternura el permitirlo todo, ¿no? Y a veces el sistema pues avala esto, es decir, nosotros los docentes estamos tan desprotegidos en cierto sentido que la corrección, por ejemplo, que se le puede hacer al estudiante, en muchos casos ya está prohibida, ¿no? Es decir, no hay una forma de cómo educar realmente en las aulas hoy en día, salvo te ganes una demanda, pues, ¿no? O una riña de los padres. ¿Tú cómo ves esta problemática? Es decir, frente al sistema educativo que tenemos hoy, por lo menos en la educación pública en la que estamos, ¿realmente se puede aplicar la pedagogía de la ternura? ¿O es que simplemente estamos hablando de una ternura permisivista o de un amor romántico? A ver, yo creo que lo que tenemos que tomar en cuenta es si el amor debe formar parte de la educación. Es decir, la esencia de la educación tiene que ver con eso. Pues obviamente no es toda la esencia.
Porque tú no vas pues a complacer a un grupo, ¿no? Como dices, porque hay muchos docentes que caemos en eso, tenemos que ver qué estrategias empleamos para que, Exacto. para que el estudiante no se duerma, y que de repente por ahí ya todo está centrado en el estudiante. Pero ahí es parte una pregunta. ¿En qué medida debemos comprender dentro de la esencia de educación esto, ¿no? Que es la pedagogía del amor, para, eh, dentro de lo que es el verdadero fin de la educación, eh, debe estar basado solamente en esto que le llamamos la pedagogía del amor, que surge pues en estas últimas décadas. Esa es la esencia de la educación. Habrá que, ¿no? Porque como tú mismo dices, nuestra labor es tratar de entretener pues al estudiante, que no se duerma, que la clase le guste, le agrade, buscar estrategias, motivaciones. Pues, No, es más, había un caso que nos presentó una maestra. eh, ¿Qué harías tú, no? ¿Te acuerdas? Y esto creo que sí lo compartimos. La pregunta era, ¿qué harías tú si en tu clase un estudiante se duerme o se queda dormido? A mí me asombró la respuesta de la maestra, ¿ya? Que evidentemente esa respuesta era alineada pues a lo que piensa el ministerio, ¿no? Queda claro que podemos pensar distinto al ministerio, pero no hay problema. Eh, la respuesta fue que el maestro tiene que dejarlo dormir, así, ¿no? sí. Partiendo de este caso, a ver, analicemos cómo actuaría la verdadera pedagogía de la ternura. Es decir, hay muchos factores, o sea, de hecho el caso todavía no es tan claro, ¿no? Porque el estudiante puede haber presentado muchos casos o muchas causas. Primero, el tema del trabajo. Puede ser que el estudiante ha trabajado o bien la noche anterior, o si es turno tarde, ha trabajado todo el día y viene a la clase, pero se queda dormido. Pero, o sea, ¿en qué sentido actuaría la verdadera pedagogía de la ternura? ¿Cómo ves este caso? Es decir, si lo dejamos dormir, ¿estaríamos haciendo bien? O si no lo dejamos dormir, ¿también estaríamos haciendo bien? ¿Cómo? Tampoco hay que tomarlo tan literal, ¿no? Como si yo lo dejo, pero tendría que también no ser tan indiferente, ¿no? O sea, no es que lo deje ahí, que duerma toda la clase, ni tampoco no hay que ser tan indiferente a eso, ¿no? De repente en un espacio, quizá preguntarle qué está sucediendo, entonces el estudiante pues dirá, pues, ¿no? Ahora, eh, hay que tomar en cuenta, Elmer, de que estamos hablando en un contexto de adolescentes. Ujú. Y esto se crea dentro de un contexto para niños de primaria y niños de inicial. O sea, ¿en qué medida esto que generalmente lo aplican las maestras, los maestros de primaria y las maestras de inicial, las maestras jardineras, como algunos reconocen, o sea, eso se puede tomar en cuenta tal cual para adolescentes, ¿no? Ese es es lo que teníamos que ver, ¿no? Porque este es más que todo en ese contexto, ¿no? Donde el niño pues está en formación, ¿no? Y necesita este, eh, estar ahí, que se le entienda, pero ahora en adolescentes, eh, cómo se puede aplicar esto, ¿no? Ahora, yo creo que, disculpa, yo creo que no sé si te has dado cuenta y con esto para darte el pase, el adolescente, ¿con quién empatiza más? A quien el maestra o maestro que le escucha, Mm, sí, que le escucha. Simplemente eso. exacto. Tú escuchar ahí la maestra me escucha, el maestro me escucha, ¿no? Empatiza más. Por ejemplo, en una de mis clases distinguíamos con mis estudiantes 3 niveles de comprometerse con una persona, ¿no? Y creo que podría relacionarse con lo que realmente necesita la pedagogía de la ternura hoy en día, ¿no? Y sobre todo en un contexto que quizás poco lo tratamos. Como tú dices, ¿no? La pedagogía de la ternura nace en un contexto para estudiantes no menos pues de 11 años, ¿no? O 10. Pero hay que preguntarnos, los adolescentes y en este contexto de violencia que están afrontando,
de, digamos, total incomprensión o a veces casos muy complejos que a los padres se les va de las manos y es ya desbordante. La pedagogía de la ternura debería cumplir con 3 niveles. Por ejemplo, están los profesores simpáticos que solo quiere quedar bien con los estudiantes y por eso se vuelve un payaso, es decir, hace de lo que solo piden los estudiantes y deja su propia identidad, ¿no? Ese es el simpático, cae bien, cae chévere. El segundo es el profesor empático, es decir, deja un poco, ¿no?, el quedar bien con los estudiantes, pero se pone ya a pensar qué realmente necesitan, no lo que quieren, sino lo que necesitan. Y para ello, pues, participa de una escucha activa con ellos o trata de indagar cuál es la verdadera problemática, etcétera. Y el último nivel, y creo que es lo que busca la pedagogía de la ternura, es tener más profesores o maestros compasivos. Es decir, la compasión, que a veces lo entendemos con el sentir pena por el estudiante. No, esto no es eso. El maestro compasivo es aquel que es empático, entiende la realidad del estudiante, comprende, pero toma acción. Es decir, como tú decías, no es indiferente. Entonces, frente a este estudiante que se quedó dormido, el profesor simpático, ¿qué haría? Lo dejaría dormir, ¿no? Y a la otra clase, si se duerme, también lo dejaría dormir. Porque quiere quedar bien, no lo quiere molestar, es decir, no quiere mayor compromiso. El profesor empático, con este estudiante que se duerme, ¿qué haría? Pues quizás después de la clase, ¿no?, conversaría con el estudiante y lo entendería, a ver qué sucede y entiende la problemática. Pero ahí no más, porque a la siguiente clase dormiría igual y tendría la misma charla. Pero el compasivo es aquel que escucha, ¿no?, observa la problemática y da una solución, actúa, ¿no? Entonces creo que tendríamos que autoevaluarnos, ¿no? ¿Qué tipo de docentes somos en esta pedagogía de la ternura, ¿no? O profesores simpáticos, o empáticos, o compasivos. ¿Cómo ves tú estos niveles? Justamente el último nivel tiene que ver con una propuesta humanista, pues. Exacto. De manera indirecta, si estás hablando de humanismo. O sea, es una propuesta humanista. ¿Por qué? Porque agarra y ataca el problema, es que no es de él. Se involucra. Y generalmente, pues, ahí ocurren algunas situaciones muy problemáticas en el cual puede ganarse el docente, ¿no? ¿Qué medida puede involucrarse en el problema del estudiante? Y esa es la cuestión, es decir, ¿estamos preparados para involucrarnos ante determinados problemas? ¿O es que hay mucho miedo? Porque esto también se percibe dentro del magisterio, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi límite? Está bien, pedagogía de la ternura, pedagogía del amor, de la presencia, que también hablan los maristas, pero ¿hasta qué punto? Es decir, ¿cuándo digo, no, ya no puedo, o sea, ya no puedo sobrepasar algo que quizás me puede traer problemas, ¿no? A partir de tu experiencia, Renzo, ¿cómo has visto o cómo has delineado tú mismo este límite, ¿no? Que te ha dicho, oye, hasta aquí nada más con este tema y lo dejo, ¿no? Lo suelto. Complicado, porque como tú mismo lo reconoces, es una sociedad bastante violenta la que estamos viviendo. Es un contexto con bastante violencia. En los hogares, entre ellos mismos. El primero lo que tenemos que identificar primero lo que tenemos que hacer es reconocer que la violencia está ganando terreno. Eso sí. Eso es lo que tenemos que reconocer. Y en las mismas familias, ¿no? Ya pues imagínate, vamos a saltarnos un poquito de ahí porque todo viene de ahí del entorno, pues. Imagínate que siempre salga del colegio y regrese a su casa donde agarra, encuentra todo con sarcasmos, ironías, gritos, agresiones psicológicas. No tiene sentido lo que se hace en el aula, pues, ¿no? Entonces, de ahí viene la pregunta, pues,
¿En qué medida las escuelas deben ser un espacio de amor? Sí, esa palabra que para muchos es complicado definir, imagínate, pues, ¿no? Yo creo que es más fácil entender la violencia que el amor. Es complejo, de hecho, a- hoy en día es una realidad que nos desborda, ¿no? Por ejemplo, se ha tenido casos de estudiantes muy agresivos, donde contextos muy violentos, pues lo rodean y él viene a defogar en el aula con el profesor, ¿no? Todo porque quizás representa cierta autoridad y eso no va con el estudiante. Entonces, ahí creo que ahí es más necesario la pedagogía de la ternura, pero sin, sin estar ciegos a lo que sucede, ¿no? Porque podemos entender que la pedagogía de la ternura es, eh, con este ejemplo, a ver, si el niño llora, ¿no? Eh, hay dos formas de que el niño se calle. O bien eh, le doy un chupetín o un chocolate, capaz por eso está llorando, pero cedo a lo que quiere el niño. Así es. O busco la real manera de indagar por qué por cuál es el motivo del llanto, ¿no? O otra manera más no perjudicarlo con un dulce, porque si llora siempre, tendré pues un niño, ¿no? Diabético, ¿no? Al final ya de esos días, claro. Así es. Y entonces, ¿cuántos estudiantes así estamos mal educando, ¿no? Porque, no sé, hace algo en el salón, estamos dando solamente placebos, como dicen, ¿no? Pero no estamos atacando el problema realmente, ¿no? Entonces, ahí creo que para una verdadera pedagogía de la ternura hace bastante necesidad, digamos, de tener ayuda profesional, ¿no? En el sentido de la psicología, por ejemplo. En muchas de las escuelas, tras estos años de pandemia, ha sido mucha falta, ¿no? Así es, así es. Hay que tomar en cuenta también en qué contexto surge este concepto, ¿no? Un contexto donde se hablaba pues de bastante conservador en la parte de la educación, ¿no? El docente pues era, como alguna vez lo dije, pues era la imagen del respeto, pues sí, tenías que tú hacer lo que los docentes dicen, ¿no? Ya, ¿no? Sabes lo que pasaba. Y obviamente en la adolescencia, por más que tú a veces se cometía alguna infracción, pues es como retar a la imagen, pues, ¿no? Del superpoderoso, el maestro, ¿no? Exacto. Y eso pues era un pecado, retar y pues venían los castigos, pues, ¿no? Un poquito con exceso, pero algunos dicen que daba resultado, ¿no? Pero ¿en qué medida? Porque imagínate, hay muchos muchos profesionales que hemos sido, porque yo también soy de esa generación, hemos sido criados con la anterior pedagogía y en qué medida, o sea, cómo estamos en la parte emocional. Ujú. Entonces, yo creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero eh, ahorita pues ya después de de la situación del contexto del COVID, yo creo que sí, cuando regresamos a clase ya pues experimentamos que ya, pues era necesario tocar algunos aspectos de eso, ¿no? Ponerlos en práctica. ¿En qué medida? Pues ya cada docente que ver cómo, ¿no? Llegar al estudio. Sí, el factor emocional el año pasado, bueno, estos 2 años se ha enfatizado mucho en nuestras planificaciones, por ejemplo. Hemos tratado de dar soporte emocional a los chicos, obviamente desde nuestras competencias, porque no somos psicólogos. Bueno, en la práctica un poco nos convertimos en psicólogos, pero no hemos sido certificados para, ¿no? Diagnosticar problemas, ¿no? Así es. Pero sí se ha tomado en cuenta la realidad emocional y se ha dado algunos primeros pasos, ¿no? Yo te pregunto, para este año 2023, que bajo el mismo ritmo, la organización del calendario escolar, no va a haber descanso ya, solo julio.
cómo van a estar los ánimos. Es decir, yo también voy a afrontar mi primera experiencia en trabajar casi 2 bloques seguidos, ¿no? Esto era antes, ¿no? Antes era así. Con la pandemia, pues vino este tema de la semana de gestión, y en esa semana de gestión los estudiantes descansaban una semana o 2 semanas, ¿no? Terminando cada 2 meses. Ahora ya no va a ser así. ¿Esto influye, no influye en el tema de tener más ternura con ellos o más amor con ellos? ¿Cómo ves tú? Para mí va a ser un reto a nivel de la planificación, a nivel del tema de organizarme con ellos. ¿Tú cómo afrontas este año 2023 y qué expectativas tienes a nivel de la pedagogía de la ternura? Bueno, yo creo que esa semana en la cual los chicos la toman para su descanso, a veces hay que ver en qué manera es productiva, ¿no? Porque los padres trabajan. Ujú. Entonces, si los padres trabajan, entonces, ¿qué van a hacer esa semana? Lo único que nosotros ya no debemos hablar de la pedagogía del amor, ¿no? Ahora debemos hablar de la pedagogía cibernética, ¿no? Eh, Porque ahora es prácticamente donde más interactúan y ellos no interactúan entre ellos mismos. Y ese me causó asombro eh, que muchos de los adolescentes les costaba, yo creo que ya en alguna, siempre también lo manifestaron, les costaba exteriorizar Ujú. el último día, después de haber prácticamente estado casi varios meses, no les costaba exteriorizar un poco sus emociones. Y yo creo que de repente si esa semana que podría aprovechar, pues no ganarse en que eh, interactúen, porque al fin y al cabo eso es pues, ¿no? Eso es nosotros somos eh, seres que necesitamos interactuar y eso nos falta, más que las prácticas de romanticismos, más que la práctica de sentimentalismos. Yo creo que debe haber pues ya para darle punto final, es tomar en cuenta eh, cómo es el estudiante, sea pues autónomo e independiente y sepa afrontar, ¿no? Situaciones en grupo. Exacto. Creo que la pedagogía de la ternura debe orientarse a brindar al estudiante o a nuestros estudiantes herramientas para que ellos puedan valerse por sí mismos en la vida. De hecho, el enfoque de competencias pues se orienta a ello, ¿no? Para que sean competentes, pero por un lado a nivel técnico, pero también a un nivel más personal, ¿no? Más espiritual. Ahora, Así es. eh, como autoevaluación sería, ¿no? Decirnos a los colegas, realmente creo que todos queremos amar a nuestros estudiantes, todos queremos ser tiernos con ellos, pero ¿qué concepto de amor estoy brindando en mis clases? ¿Qué concepto de preparación para la vida quiero para mis estudiantes, ¿no? Entonces, ¿realmente estoy en la capacidad de corregir a mis estudiantes o es que tengo miedo, ¿no? Porque eso también sucede. Conozco algunos colegas que tienen muchos pues, prejuicios a la hora de poner límites a sus estudiantes y a veces las clases se convierten pues en tierra de nadie, ¿no? Entonces, como recomendación, ¿no? En este podcast que siempre nos dirigimos a ustedes, colegas, pues sería, ¿no? Realmente si amas al estudiante o a tu estudiante, trata de corregirlo. Ahora, siempre hay una forma adecuada para corregir, ¿no? Y eso ya lo sabemos, ¿no? Que no sea en público, que no humille, que no ofenda. Al contrario, ¿no? Que reconozca las fortalezas, pero también que se den consejos de cómo hacerlo mejor cada día, ¿no?
Y el tema de las segundas oportunidades creo que es un mayor ejemplo pues de la práctica de la ternura o del amor. A veces podemos ser muy tajantes, muy radicales y decirle no, ¿no? La tarea para esta fecha. Y si el estudiante pues quizás a veces ni siquiera nos interesamos en conocer por qué no presentó, ¿no? Claro, si es un estudiante que ya no me viene presentando un mes tareas o proyectos, evidentemente ya se entiende, ¿no? Las segundas oportunidades son para aquellas personas que realmente lo demuestran o se interesan por recibirlas. Muy bien, creo que hasta aquí podemos cerrar este tema o dejarlo abierto como ustedes quieran, colegas, si ustedes necesitan profundizarlo o que haya un capítulo 2 sobre este mismo tema o dar algunos ejemplos más claros. Nos comentan, por favor, ahí debajo de este video para saber sus intereses. Renzo, unas palabras, por favor, para nuestros colegas. Sí. Y también algunos consejos, pues, ¿no? Porque ya estamos a puertas para comenzar el año escolar. Así es, así es. Contento puede estrenar un nuevo escenario y... Esta mesa nos ha costado $, ¿eh? Quiero terminar diciéndoles que a veces nuestros estudiantes tienen en mente esto, ¿no? ¿Para qué voy a manifestar si no le importa a nadie? ¿A quién le importa lo que me pasa? No, sí. Debería importarnos lo que les pasa, ¿no? Y eso es parte, pues, de la práctica y de la llamada pedagogía del amor. Que tengan un feliz día de San Valentín. Bueno, nosotros a celebrar la amistad nada más porque el amor todavía no nos llega. Personalmente digo. Darles un abrazo a todos. Compartan este capítulo. Es el primero de nuestra segunda temporada. Y esperar que disfruten de toda esta serie de videos. Muchísimas gracias. Dios los cuide.